Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Este 23 de junio en Nicaragua se celebra el Día del Padre. Felicidades, saludos a todos aquellos que ejercen la paternidad. Para todos un saludo especial, saludo aquí a nuestro invitado, el doctor Rafael Casanova, en este Día del Padre. De igual manera, me saludo a tu persona y a todos los padres de Nicaragua. Sí, a los padres de Nicaragua, 23 de junio. 23 de junio también hay una festividad cristiana que conmemora el nacimiento de San Juan Bautista, la noche de San Juan. Y hay varias tradiciones alrededor de esta celebración de San Juan en Nicaragua, además de las celebraciones cristianas como tal. ¿Y cuáles son esas celebraciones, esas costumbres? Están las costumbres estas o la creencia que el día de San Juan los árboles son golpeados, son fajeados sobre todo. Son, ¿cómo se llama? Coyundeados. Coyundeados, para que crezcan. Y a veces hasta los hijos también reciben su coyundazo para crecer, supuestamente. Y esa creencia. A mí me llamó la atención algo, a propósito del día de San Juan Bautista, es cómo se aplicó el sincretismo entre las condiciones de los territorios conquistados por España y sobre todo la conquista espiritual que hacía la iglesia. Por ejemplo, San Juan de Tola, en Rivas. Tola se llama así por Tola Teotihuacán, población náhuatl, con mucho respeto de un colega por ahí que anda imponiendo la choreteguización en Nicaragua. Entonces, los Nicaragua o niquiranos tenían un peso enorme en la cultura y en la demografía del país. Entonces, San Juan de Tola, ¿por qué? Hay un bautismo. Bueno, San Juan es el San Juan Bautista, porque también Quetzalcóatl se bautiza en Tola, Teotihuacán, en México, ¿verdad? Nada más que en fuego, ¿verdad? Se sacrifica por los demás, ¿verdad? Entonces se traslada el bautismo, Juan Bautista, pero en agua, ¿verdad? Y cerca quedaba el río Tola, ¿verdad? Entonces eso prácticamente forma parte de la historia sincrética de nuestro país. Y las creencias pues que hay sobre el papel de San Juan. Me decían a mí a ojos cerrados algunos de que es cierto, fíjate que ese palo de níspero no crecía y mi abuelo lo pigió. Y creció, decían. El día de San Juan. El día de San Juan. Sí. Y creció. Sí. Sí. Incluso creo que hay una festividad en Oriente, en Masaya, en Carazo, no sé, en los pueblos blancos, en San Juan de Oriente. En San Juan de Oriente. Llamados pueblos blancos. Sí. Cuando viene a ser al revés, ¿verdad? Pueblos indios. Pueblos indios, pero bueno, son los pueblos blancos. Dicen que fue porque pintaron las paredes de blanco. Es correcto. Pero en San Juan de Oriente me parece que había una fiesta en donde se van dando coyundazos durante la... Correcto. Sí. San Juan de Oriente y creo que en Diriá o en Dirió. Por ahí me parece también. Sí. Como parte de esas celebraciones de San Juan. Esas no son para crecerse. Bueno, una forma de cumplir promesas. Algo tendrán, ¿no? Algunas eran bien fuertes. Algunas de esas coyundazos eran bien fuertes. Y bueno, además, 86 años del nacimiento de el padre de la Revolución Popular Sandinista, el comandante Carlos Fonseca Amador. Carlos Fonseca Amador, sí. Un día como hoy, de 1936. 1936, en Matagalpa nace Carlos Fonseca Amador. Sí. Que tras varias experiencias guerrilleras, finalmente hacia inicios de la década de los 60, junto con otros jóvenes en ese momento, entre ellos varios de los caídos más tarde en el año 67 en Pancasán, conforman el Frente de Liberación Nacional, que más tarde se va a convertir en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuando a instancias de Carlos Fonseca, según lo que se dice, se rescata el pensamiento de Sandino.
Sí, hay una orden de que vino unos dicen 64, pero la mayoría afirma que fue en el 65, que se da la orden de colocar la S, Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esto tiene que ver con un factor que es el retiro que hizo uno de los principales fundadores, que lo menciona, bueno, tanto la documentación como el comandante Borges. Fue cuando Noel Guerrero Santiago se retira de la lucha y se va para México. Y a su vez se retira también Rodolfo Romero, porque es lo que hemos dicho en otras ocasiones. Tan objetivos que fueron fundadores como que también tan objetivos que se retiraron. Sí. Que no eran los famosos tres, ni Santos López, que se integró después. La historia oficial acomoda ciertas cosas. Los fundadores son Noel Guerrero Santiago, que es responsable de la célula marxista cuando eran socialistas en la universidad, Tomás Borges Martínez, Carlos Fonseca Amador, Silvio Mayorga. Pero además está Rodolfo Romero, un revolucionario de vieja data, porque también provenía del Partido Socialista Nicaragüense. Sí. Pero que tenía entre méritos haber participado en las luchas de Costa Rica. Era un veterano ya, a pesar de su juventud en ese entonces, en la lucha por la defensa de la República de Guatemala, la Revolución Guatemalteca. Y estos son, como que dice, 5 integrantes básicos, que después integran a otros, porque también ese error cometía. Fuimos 3, dice, 4, decía Tomás, el suscrito, Noel Guerrero y Mayorga y yo, pues. Pero posteriormente Tomás, en la misma paciente impaciencia y coincidiendo con Germán Pomares, dice, éramos unos 40 hombres. Sí, porque Germán Pomares está entre los fundadores también, así como Rigoberto Cruz. Rigoberto Cruz, correcto. Rigoberto Cruz está los hermanos muy poco mencionados, quizás porque también, caso de la represión, se retiraron, como Rolando y Adrián Roque Fonseca. Sí. Estuvieron entre los fundadores, el hermano del grupo Germán Gaitán Mora, que son distintos movimientos, provenían del Movimiento Nueva Nicaragua. Hay otro que se llamaba Sandinistas Integrados, no sé, que eran los jóvenes, que por ahí es donde el Humberto Ortega reclamaba que él había sido también fundador, porque él ponía como antecedente el FLN, y que ya en el Frente Sandinista ya participa este grupo, donde está Lenin, donde está el Selinchible, donde están un grupo de Alejandro Mora, que son los jóvenes, que también están realizando acciones. Entonces, esto conlleva, hay quienes han tratado de resolverlo, de quitarle esa fecha del 61, ¿verdad? Y poner 61-63. Sí, es que aquí lo interesante, o tal vez lo importante rescatar, es que la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional es un proceso que empieza por la conformación del Frente de Liberación Nacional y más adelante adopta el pensamiento político de Sandino, que de alguna manera está vinculado, y por eso mencioné yo la participación en movimientos guerrilleros anteriores de Carlos Fonseca, con el vínculo que se hace con Ramón Raudales, luchador sandinista que permanece en rebeldía, vamos a decirlo, y con el que se conectan grupos opositores a Somoza, y por ejemplo llegan al Chaparral. 1958, sí. Remanentes de Raudales, la guerrilla, prácticamente son los que participan posteriormente en la guerrilla del Chaparral, que es el primer movimiento de una izquierda con intentos de articulación, ¿verdad? Sí. Porque es la izquierda del PLI, la izquierda de los PC que están surgidos, la izquierda de los socialistas y los exmilitares, que está representado la dirigencia exmilitar, y donde se integra una nueva generación de revolucionarios, pues, donde podemos ubicar ya la integración sin experiencia militar, que se integra pues como Carlos Fonseca Amador, ya viene adquiriendo configuración. En este caso es una especie como de puente histórico que se realiza sin pretenderlo, sin dirigirlo, porque Raudales participa también en el movimiento de 1948, que sí, también es un intento de agrupación de movimientos populares. Ahí hablaba Armando Amador de la alianza entre socialistas y sandinistas, pues en el 48, al darse la represión que hubo ya de Somoza contra ellos, y el apoyo que tenían por parte de la Revolución Guatemalteca. Y ahí muere Colindres, ¿verdad? Y también está la participación de la gente que está en Costa Rica, la Legión del Caribe.
Y Raudales, un sobreviviente no solo de Sandino, sino también de esos movimientos, y en el 58 inaugura lo que llamaríamos la semilla de tantos movimientos, porque ahí nomasito viene la guerrilla del Chaparral, la guerrilla del Epaguar, el movimiento del Epaguar, el movimiento del Afán en la Guardia Nacional, el ataque a los cuarteles de Jinatepe, el grupo Orosí, la desconocida guerrilla de zapateros de los socialistas, que entra por San Juan y aniquilada totalmente. Está Blancho y Mollejones. Y yo te iba a mencionar Olami y Mollejones, pues que salen los conservadores ahí sacando también las uñas, sí, por la opción militar. Pero si analizamos, partiendo del tema, ¿habían condiciones subjetivas para derrocar la dictadura? No, había mucho entusiasmo, pero no había. Sí. Por ejemplo, Raudales entra con victoria, segunda victoria, y la tercera y última victoria, que el único muerto es él, pues que lo hieren gravemente, pero la población no se suma. Los campesinos abandonaban las aldeas para no ser reclutados. Sí. Todo lo contrario 20 años después. Ahora, esa digamos es la primera conexión de estos movimientos con Sandino, y ha creado el Frente de Liberación Nacional. Está el momento de la conexión con Santos López, que en el 34 es sobreviviente de la masacre aquí en Managua, porque él está en la casa de Sofonías Salvatierra cuando la Guardia llega a la casa de Sofonías Salvatierra, que está detenido en ese momento junto con Sandino, y logra escapar siendo un chavalito, porque era un muchachito, que habrá tenido 15 años. No, poco más. Poco más, 16 años. Santos López, 13 años en 12 años en 1927. Bueno, la cuenta. Del 27 al 30, 17 años. 17 años. No, al 34, al 37 años, ¿no? 19, 18. Sí. 18, 19, por ahí andaba. Sí. Logra escapar herido. Y es auxiliado por bandidos, que no se robar. ¿Y quién te ha dicho que robar? Entonces ahí está algo que investigar. El bandolerismo social que existía paralelo al movimiento de Sandino. Ahí están las pandillas de Francisco Suárez, más conocido como Pancho Ñato, que asaltan los trenes, asaltan las partidas. Son bandidos sociales, tienen una visión de clase. Y logra sobrevivir Santos López gracias a la ayuda que le dan ellos. Lo curan y lo trasladan a Honduras. Pero lo erróneo es que considerar como que Santos López, hay que verlo dentro de la fundación, pero no es que él articula eso. No, por eso digo, es una conexión que empieza con Raudales, es decir, con el encuentro con Raudales, ¿verdad? y que el encuentro más tarde con Santos López, que quiero decir, Santos López, siendo todavía un niño, era jefe en el ejército de Sandino, del Coro de Ángeles, que era un pelotón, una compañía dentro del ejército de Sandino, un contingente dentro del ejército de Sandino compuesto por niños con una valentía enorme, desarmados participaban en los combates, con una valentía enorme, y eran los encargados de engrandecer el combate con ruidos, con latas que sonaban, con triquitracas dentro de lata. Habían bombas eran los que lanzaban las famosas bombas de dinamita. Sí, además, pero eran los encargados de ir. Y hacían ruido. De ir a donde estaban caídos los soldados norteamericanos y desarmarlos, recuperar esas armas para el ejército de Sandino. Es decir, era un contingente valiente, aguerrido. Jugaba un papel de distracción. El Coro de Ángeles. Y además, para poder ingresar tenían que recuperar el fusil. Y eran los que usaban las famosas bombas que estaban con la dinamita, que fue recuperada en las minas, que se hacían con granadas y envueltas en cuero. En este caso, Santos López juega un papel muy importante, porque es una especie de puente. Aunque tampoco se debe perder la perspectiva del otro puente, que es lo famoso invisible, y no caemos en que vamos a esperar que Superman aparezca otra vez, sino que hay que entender la historia como un proceso. Sí, así es el paso de Carlos Fonseca, de Noel Guerrero Santiago, de Silvio Mayorga, con la segunda alternativa revolucionaria que surge en el 44.
que es lo que permiten que se eduquen políticamente y conciban la lucha desde una visión científica. De lo contrario, hubieran derivado pues estos jóvenes que formaron el Frente de Liberación Nacional y posteriormente el Frente Sandinista en valentones estilo Chinto Vélez, hermanos Chamorro Rapacholi o Edén Pastora, pues, que es un caso típico de Indalecio Pastora. Los valentones no tenían ideología. Es a través del paso por este partido, el Partido Socialista Nicaragüense, que adquieren una ideología revolucionaria sólida y que les permite evolucionar y configurarse posteriormente como una fuerza política alternativa. Hay que ver la perspectiva dialéctica, porque yo veo en esa visión oficial y la sigo viendo. Es mi crítica como historiador. ¿Y qué? Un salto de Sandino, ¡pum!, salió el otro, el hombre con el que estaban esperando que llegara el otro. Aquí apareció Carlos Fonseca con la TEA. Me imagino a Mongallo con el Neri Fajardo, que así lo quieren pintar, ¿verdad? Sí. Entonces eso no es así, es un proceso histórico. Sí, esos 26 años, porque hay un periodo de 26 años, del 34 al 60, digamos, pues, ¿verdad? En ese periodo de esos 26 años, no es cierto que el sandinismo ha muerto, ¿verdad? Han aniquilado o han diezmado fuertemente a los sandinistas en las Segovias principalmente, después de haber asesinado a Sandino. Son perseguidos, los sobrevivientes son perseguidos, se procura su aniquilamiento total, pero varios de ellos, Juan Gregorio Colindre, Ramón Raudales, el mismo Santos López, sobreviven esa enorme represión y persecución. Los mandos y las bases tenían dificultades para tomar el liderazgo de Sandino, dado de que, como bien lo dicen, su primer trabajo histórico, Humberto Ortega Saavedra, tenía la debilidad de estar concentrado en un solo individuo. Entonces, los mandos campesinos no tenían capacidad para reestructurar nuevamente el EDCN. Esto no los limitó a pasar en intentonas, ¿verdad? Sí. En intentonas como la que señalábamos del 48 y las del 58, que está nutrida principalmente por sobrevivientes, y además algunos de ellos eran jóvenes al momento de la muerte de Sandino, como el caso de Santos López. Y ahí, al momento de Santos López, de 50 años, es un ente bien activo en la participación de la guerrilla reactivo CAI, como lo relataban los combatientes. Pero paralelo a eso, las clases populares construyen alternativas de formas no violentas, pero ideológicamente vienen enriqueciendo los sindicatos, las uniones campesinas, que es donde se incrusta una nueva generación. O sea, Carlos no sale a encontrarse con Sandino. Carlos pasa por una experiencia política revolucionaria, que esa historia social hay que rescatarla, cómo se fusiona uno con otro. Es interesante lo que te dicen los hermanos Locke, interesante lo que te decía Germán Gaitán Mora, sobre qué importancia tuvo para ellos encontrarse con exilados que tenían ideas de izquierda socialista, o sea, socialista revolucionaria, ya no precisamente la sandinista en Nicaragua, pero que cohesiona. Y ese es el arte que tiene Carlos, lo que hay que reconocerle a Carlos Fonseca Amador, que cohesiona su experiencia marxista, leninista adquirida en el Partido Socialista, con articular un ideario nacional táctico que sea aglutinante, porque había, y se demuestra en los testimonios que ellos mismos, en algunos casos, tanto se había hablado en contra de Sandino que había gente que, no, sandinista no, los sandinistas eran bandoleros. Pero el rescate de Sandino desde la otra perspectiva, como revolucionario antiimperialista, a partir de un análisis marxista, ¿verdad? Muy importante, para no constituirse en una visión aventurera de la realidad nacional y rescatar el pensamiento de un guerrillero, no solo nacionalista, sino también que planteaba la constitución de una sociedad de hombres libres. Entonces es muy importante eso dentro el estudio y la reelaboración y reinterpretación de nuestra historia. Porque de repente parece como que estamos esperando que un individuo, dentro de una visión mesiánica, que nazca, que va a pasar dentro de 30 años, se van a sentar las masas a esperar a otros. No, las masas tienen que construir, reconstruir, reactualizar la construcción de sus vanguardias. Y ese es uno de los principales aciertos de la creación del Frente Sandinista, que crea, bajo los principios de Sandino, del ideario de Sandino, crea una organización que finalmente el 19 de julio logra encabezar, articular
todas las expresiones antisomocistas hasta la caída de la dictadura. Justamente hoy este tema nos convoca a la caída de la dictadura, uno de los elementos ya del final de esta lucha, que es la ofensiva final, y dentro de ella el repliegue táctico a Masaya. Regresamos en breve para hablar sobre esto en Sumando Vigor. Continuamos sumando vigores en Extra Plus en junio de 1979, después de varias experiencias en el año 77, en octubre, en febrero, marzo del 78, en septiembre del 78, que hay varias ofensivas del Frente Sandinista en distintos lugares, incluso toma de ciudades. Por ejemplo, en el 77 está el ataque al cuartel de San Carlos, en octubre, pero está la toma de Masaya y el ataque al cuartel de Granada. Febrero, 78. Bueno, San Fabián okay. Sería octubre. Pero en octubre sí es San Carlos, en Río San Juan, y es Masaya. Y San Fabián, en la emboscada de San Fabián. Sí. Ocotal. Pero incluso los enfrentamientos llegan al kilómetro 12 de la carretera Masaya. Sí. Al kilómetro 12 había contingentes de la Guardia. Eso es más contundente porque es cerca de la capital y paralelo se dan a las acciones que desarrollan la GN, pues, y la OSN contra las casas de seguridad de la GPP. Sí, que como que se pusieron de acuerdo, pero no fue que se pusieron de acuerdo, sino una coincidencia. Porque los combatientes, bueno, pasó lo de San Fabián, ya está el impacto, pasó lo de San Carlos, que es un municipio y le dio gran cobertura. O sea, es el FSLN atacando cuarteles, sí, o atacando a la Guardia de Movimiento, y que le hace multitud de bajas con escasas bajas de los guerrilleros. O sea, que se revierte lo de años anteriores, donde los guerrilleros están muriendo poco a poco en la montaña, o en combates urbanos, donde la llevan a de perder. En este caso, lo de Masaya cobra gran importancia, y lo del kilómetro 2,5, 3,5, ¿cuál es? Sí, por ahí, sí. La emboscada esa, y eso tiene gran importancia, porque tiene un impacto. La GN se está preparando para apoyar a la OSN, que tiene ubicada la Casa de Seguridad de Pedro Arau. Dícese por un alto nivel de infiltración que había. Entonces, ellos logran, como que dice la OSN, no obtiene el refuerzo del cartel del Masaya, porque cuando van a salir, se produce el ataque del grupo de los insurreccionales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, Arauz los que están en la casa logran salir todos sobre él, pero Arauz es perseguido y es muerto en un retén allí, ya en Tipitapa, ¿verdad? Pero además de eso, el desalojo de algunas casas en Managua, estaba el tiroteo en carretera Masaya y estaban los tiroteos en la capital. Sí. Eso dio una idea de una situación de guerra. Entonces yo me acuerdo aquí, porque incluso la Oficina de Ley y Relación de la GN, por la radio inmediatamente, estamos sufriendo ataques de elementos marxistas-leninistas que atacaron el cuartel de Masaya y actualmente emboscaron una patrulla en el kilómetro 2,5, y se han desatado focos terroristas en la capital, los cuales están siendo apagados por las fuerzas del orden. Entonces era un impacto enorme. Más o menos de esa época, 76, 77, que aparecen los famosos BECAT. A propósito de terroristas, aparecen los famosos BECAT, que son las brigadas especiales contra atentados terroristas. Contra atentados terroristas, sí. Después del asalto a Chima Castillo, por ejemplo. Sí. Pero bueno, pues está en esas experiencias de octubre del 77, febrero, marzo 78, septiembre 78, que es inmediatamente después de la toma del Palacio, que es en agosto, es decir, a finales de agosto, la toma del Palacio Nacional, y después empieza la ofensiva. Y finalmente, al año 79 ya hay un acuerdo, prácticamente se está firmando la unidad de las tendencias sandinistas, y se acuerda el inicio de la ofensiva final, que está prevista arrancar en los primeros días de junio. En Managua se atrasa un poco.
se atrasa un poco, era el 4 de junio, si no me equivoco la fecha, y se atrasa hasta 10 de junio. 9 y 10 de junio. Aunque ya hay algunos focos en los días anteriores, ya hay algunos focos de población ya en escaramuzas con patrullas y demás de la Guardia. Habría que aclarar, ¿verdad?, que la ofensiva final estaba prácticamente planteada para días anteriores a junio incluso. Pero se toma la decisión por parte de la Dirección Nacional de lanzarla exactamente el fin de mayo. Porque está la situación de lo que decíamos anteriormente, fuera de cámara, los golpes grandes que le ha infligido el aparato represivo al Frente Sandinista. Frente Occidental eliminado totalmente. Perdón, el mando del Frente Occidental. Sí, el Estado Mayor. Pérez. Sí. La entrada de la columna Jacinto Hernández, ¿verdad?, que pues, son emboscados en el lugar que se llama el Filo de la Yegua, es aniquilada una columna, mueren mueren 120 combatientes, que venían bien armados, dícese por fallas estratégicas, venían avanzando en terreno plano y son emboscados, es aniquilada la columna. En Rivas es aniquilado el mando interno totalmente, labor también de inteligencia, el enemigo. Digamos, ha muerto en combate Germán Pomares. ¿Sí? Hay golpe que ha sufrido el movimiento guerrillero. En Chinandega se da la situación, digamos, en el primer intento de la ofensiva, se da la pérdida de cuadros del FSLN. El otro problema es que no se puede dejar pasar el momento. Entonces hay que lanzar la ofensiva. Hay presiones ya de que la permanencia del Frente Sur en Costa Rica. Entonces tiene que entrar a Nicaragua. Y la ofensiva comienza el 29 de mayo por el Frente Sur. Sí. Que lo que busca es cómo atraer la cantidad de fuerzas hacia la parte sur para que estalle la insurrección. Aquí se trata de corregir el problema táctico que hubo en septiembre, que se lanzaron a la misma hora. Entonces, el mando de la GN empezó por estudiar, bueno, hay 6 ciudades atacadas, bueno, vamos a ir una por una, se reunieron. En este caso no se hizo la insurrección fue escalonada. Jinotega, Nueva Guinea, Estelí, y se lanza prácticamente el 29 de mayo la ofensiva final, digamos, que se produce con el ataque al lado de Ostional, ¿verdad? Y el ataque también de la columna Francisco Gutiérrez dentro de Rivas. El 4 de junio se lanza el llamado a la insurrección final. Sí. La huelga general y la insurrección. La huelga general, correcto, sí. Entonces, comienzan a activarse todos los frentes. Pero bueno, viendo lo que nos ocupa, o sea, que se desata la insurrección en Occidente, León, Matagalpa, Jinotega, de forma escalonada. Que esto provoca un desgaste, pues, al somocismo. ¿A dónde viene la dirección principal? No saben, no pueden hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Desde que esta visión escalonada implica de que si el enemigo no ve la dirección principal, pero también no se puede perder tiempo. Hay que insurreccionar la capital. ¿Por qué razón? Porque también puede jugar un papel de distracción de fuerzas que pueden enviarse a otros frentes. Pero el objetivo de la insurrección de Managua es 3, máximo 4 días, sostenerse para permitir que los demás frentes avancen sobre Managua, pero se sobreestima la fuerza del frente, y se subestima el enemigo. Los frentes se lanzan a la insurrección, los demás frentes, el occidental, Rigoberto López Pérez, el frente que estaba Carlos Roberto de Güembe, que estaba en la parte suroriente, el frente norte que se lanza sobre todas las ciudades, Estelí, Jinotega, Matagalpa, y sucesivamente pues todas las cabeceras son rodeadas, pero no se logra, o sea, efectuar la toma de cuarteles y avanzar en Managua. Pero en Managua estalla oficialmente el 10 de junio. Y está prevista dilatar 10 días, lo máximo. 10 días de distraer las fuerzas de la Guardia Nacional para justamente permitir esto, el avance de los otros frentes hacia Managua.
¿Se piensa en el repliegue? No, entonces ese es una de las cosas, ¿no? Nosotros hemos conversado aquí con Pablo Emilio Barreto, periodista. Ajá. El primer trabajo sobre el repliegue. Vivió en carne propia y reporteó toda la insurrección de Managua, ¿ah? Vivió el repliegue en carne propia y ha sido además un investigador de la insurrección de Managua, pero especialmente del repliegue, al grado que el día de hoy Pablo Emilio tiene recolectado o ha logrado recopilar información, no solamente nombres, sino información, datos constatados de las personas que mueren durante el repliegue, ¿ah? Y tiene los lugares y las condiciones en que ha muerto cada uno, que no eran decenas como se mencionaba, sino que son centenares de personas, centenares de personas. Un número relativamente bajo, sin embargo, frente a la cantidad de replegados, porque originalmente estaba previsto que eran los combatientes los que iban a salir de Managua, pero la gente, los mismos combatientes y la gente dice que nos vamos a quedar haciendo aquí si viene la operación limpieza de la Guardia, y nos van a hacer papilla. Y entonces son entre 6 y 7 mil personas que salen de los barrios orientales de Managua hacia donde ya se ha replegado todos los barrios de abajo, que ahí es donde se produce la masacre de Bataola. La famosa masacre de Bataola. Que es el repliegue de las Brisas, Monseñor Lescano, de toda esta gente. Es el frente occidental, digamos, de Managua. Que van buscando San Judas. Ahí hay yo diría, requiere como que especificar, pues, el error táctico que hay y todo eso. O sea, le facilitaron el trabajo al enemigo, pues, salir en la mañana, en todo el movimiento, y en un lugar que prácticamente está súper vigilado. Ahí estaba la embajada americana. Había un cuartel en el plantel de Bataola. Entonces, en el kilómetro 7 y en el día en el 7 y en el 8 hay fuertes contingentes de la Guardia en la carretera sur que podían ser trasladados inmediatamente. Hay fallas ahí, digamos, que fueron, pues, se produjo pues la muerte de ellos, pero a partir de eso, ¿sabes? ¿Quién sabe qué pasaría, qué pensaría, qué calculó el mando? Porque también la seguridad, la inteligencia del enemigo podía también movilizarse más fácilmente a luz del día. Ahí vienen, ahí van, o van a salir. Esto en el repliegue yo diría unas cosas, ¿verdad? Pero digo porque hay criterios diferentes sobre el repliegue. Por ahí se dice retirada, no, el repliegue es una cosa. La retirada, es una retirada, pero el repliegue es una retirada en orden. Y históricamente ha sido útil en las confrontaciones militares. Si vamos a la historia antigua, vemos el repliegue de Aníbal, que está obteniendo victorias contra los romanos en la historia antigua, y se repliega a su ciudad porque va a ser atacada por Escipión, pues, uno, ¿verdad? Que de paso, pues, es derrotado en la batalla de Sama, ¿verdad? Genio militar. Si vamos a la retirada de 10.000 de Genofonte, bueno, van derrotados. Esta es una retirada que va en orden, pero van derrotados. Esa es una cosa. Si acudimos a la retirada que hace Mao Zedong para organizar la marcha, es un repliegue táctico, es en orden y de acumulación de fuerzas. Si acudimos también al repliegue del Ejército Rojo, es toma de sorpresa, pero repliega fuerza e industria hacia la parte más al interior, la profundidad. Es un repliegue ordenado para pasar a la ofensiva en 1942. Si acudimos a la historia de Nicaragua nacional, en la guerra social del 44-45, Chemavalle se repliega de León y Chinandega, pues está claro que no puede vencer a las fuerzas de Muñoz y vuelve con más fuerza, pero es derrotado, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, si nosotros notamos, si hablamos de retirada, pues prácticamente obligatoria, volvemos a la historia universal, la de los alemanes, el avance del Ejército Rojo los obliga a retirar, porque hay muchas manifestaciones de que el repliegue es una derrota. No se me olvida lo que escribía Nicolás López Maltés. No obtuvieron ninguna victoria, dice, y celebran una derrota que es el repliegue. Pero es que justamente, retirada es la de Byron Cole y las tropas de William Walker de San Jacinto, por ejemplo. Salen huyendo,
huyendo, esa palabra es muy importante. Huyen de las tropas que están en San Jacinto. Esa es una retirada. Un repliegue es un movimiento táctico que justamente procura, como vemos en la historia, procura un reordenamiento de las fuerzas militares para cumplir otro objetivo. Y esto es lo que ocurre con el repliegue táctico a Masaya. Los objetivos de Managua están no solamente cumplidos, están sobrecumplidos. Los objetivos de la ofensiva final sobre Managua están cumplidos, están sobrecumplidos, pero además ya hay un riesgo que las tropas en Managua las tropas sandinistas en Managua y la población que está apoyando a las tropas sandinistas puedan más bien sufrir un revés y se organiza el repliegue táctico a Masaya. Vamos a hacer la pausa y vamos a continuar conversando sobre este tema en Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuerte acerca del repliegue 1979, 26-27 de junio. 27 de junio. 1979. Digo 26-27 porque ya en los días anteriores empieza todo el movimiento de ir replegando a los combatientes. Por eso mencionaba yo el tema de Bataola. Está el famoso repliegue del vapor, que es parte de la operación total del repliegue, porque el movimiento intentando ya salir de Managua. La GN lanzó una fuerte ofensiva. Después de lo de Bataola, ellos lanzaron una fuerte ofensiva sobre las posiciones de los combatientes en San Judas. Y recordemos que ahí, en la independencia, existía un destacamento militar bastante fuerte para operar en los occidentales. Ahora, en los occidentales se desarrolla la insurrección también. Allí hay participación de 3 fuerzas, es decir, de la GPP, de los insurreccionales tienen mayoría, en aspecto recordemos por la característica que tienen, y había también un sector de la Organización Militar del Pueblo, muchos combatientes que estaban allí, porque hay un sector que se fue antes, pero esos se retiraron por la parte del Open. En el Open hubo algunos intentos, hubo algunos combates, caramuzas, pero también se dan cuenta por el volumen de fuego que la guardia estaba preparada. Entonces hacen un repliegue hacia el lado de carretera Vieja León, o San Andrés de la Palanca, salen por ahí. Ese es un repliegue poco conocido. Hay otro repliegue que se da en los inicios mismos de la insurrección, que son los combatientes de Huaspán se repliegan a Santa Rosa y son bombardeados el día 12 de junio, allí en la tarde. Son bombardeados ahí por el Acerrillo Morales, los detectan, pues, pero logran pasar, no sufrieron baja y se suman a las fuerzas que tienen que existen en Santa Rosa. Ya en la insurrección de Santa Rosa ya toma posesión directamente, porque los primeros 2 días la guardia los desalojó. Ellos retoman hasta el 11 nuevamente la ofensiva, donde ya llega a hacerse cargo de la dirección Somarriba, porque fue asesinado, ya se da por desaparecido a Francisco Mesa Roja. Ese es un replieguito. Como decíamos, hubo otros repliegues, además del repliegón, que podríamos llamarlo. Que es una operación militar exitosa. ¿Por qué es una operación militar exitosa? En mi opinión, logran movilizar para empezar a toda la tropa, a todos los combatientes, los sacan de la zona de operaciones, y los trasladan hacia otro lugar de forma exitosa, con bajas relativamente bajas, valga la redundancia, en la operación, pero además son acompañados por todo el apoyo que hay a los combatientes, es decir, por todos los combatientes populares y por la población civil, al grado que, qué sé yo, de unas centenas de combatientes que en teoría iban a participar en el repliegue o que iban a replegarse, terminan siendo cerca de 7.000 personas. Se hablaba de unos, según me decía uno de los participantes, que se hablaba de unos 1.000. De 1.000, primero se valoraron 800, y luego se habló de 1.000 a 1.500.
Combatiente. Es decir, estamos hablando de combatientes regulares, ¿verdad? Hablando de los comandos. Recordemos que como ejército irregular, a diferencia de otras fuerzas guerrilleras en el continente, el Caribe, el Frente Sandinista fue el único que no estableció rangos militares. Entonces existían los comandantes ahí arriba, de Dirección Nacional, ¿verdad? Y luego existían los comandantes intermedios que después y habían hasta comandantes de escuadra, para que tengamos una idea, ¿verdad? Sí. Que esos comandantes de escuadra eran combatientes regulares. Algunos de ellos tenían entrenamiento regular de manejo por lo menos de armas. Había los famosos grupos selectos, que eran la gente de Aniceto, de Robert Cabeza, que eran entrenados en Cuba, que sabían manejar artillería, o sea, ametralladora, y sabían manejar otro tipo de armas. También en la tendencia proletaria había un grupo que también había sido entrenado, también en el exterior, que manejaba desde el FAL, manejaba también lo que le llamaban bastón chino, que era la bazooka, que eran armas... Que era el RPG-2. Correcto, el famoso RPG-2, que era prácticamente un arma antitanque, pues. Entonces, pero está la cantidad de combatientes populares, milicianos que se integran, y que algunos de ellos se armaron ahí mismo con armas de cacería, o si no con la muerte de un combatiente y con la que se recuperó la guardia. Sí. Porque lo que permite la prolongación del repliegue, hay que estar clarísimo en la primera parte, el apoyo decidido de la población. Aquí volvemos nuevamente a 1959. ¿Hubiera sido posible una insurrección en Managua? No. 20 años después sí, porque existe madurez de las condiciones subjetivas. Hay un rechazo ya generalizado a la dictadura y la población se suma en la logística, alimentando combatientes, haciendo zanjas, los famosos hospitales, doctores y enfermeras en los territorios participando, gente que se pasó para... La organización de la defensa civil, que va a sentar la base de lo que hoy es el sistema de mitigación de desastres en Nicaragua, el SINAPRED. La defensa civil, con los comités de defensa civil, que son producto del movimiento Pueblo Unido, porque no solamente se produjo la unidad sandinista, sino la unidad popular. Fuerzas de la izquierda que tenían bases sociales que se integraron, se suma. Sí. Que desafortunadamente esto no tuvo la continuidad de vida en el 79 de la manera que debe haber sido, sino que todo lo contrario, se dividió. En este caso esto permite eso. Lo segundo es que esas fuerzas establecidas, los comandos establecidos, logran recuperarle armas al enemigo, porque la lucha inicial se comenzó con 140 armas de guerra. Vemos de detalle, incluidas escopetas de cacería que eran de largo alcance, pues las famosas escopetas de mazorca, y de repetición, por supuesto, pero las mismas emboscadas que se le tienden a la guardia, en la del Payasito, la del Edén, la de Río Seco, la de que se le hace en la carretera norte, los intentos que hace la guardia, estaban fortificados, permitió recuperar armas totalmente, porque la guardia, desestimando la fuerza de los combatientes, es decir, de las defensas del frente que había establecido el Frente Sandinista, atacaron. Hay una incursión ahí donde agarran a un jic y a dos jic les quitan todas las armas porque se metieron como Pedro por su casa, pasaron de viaje. Entonces, hubo incluso un capturado que se sumó después a las fuerzas insurreccionales de los mismos guardias, pero quedaron totalmente aniquilados. Entonces, la de Río Seco, ahí fue cualquier cantidad de armas. Ahí es una incursión de más de 100 guardias. Es prácticamente un convoy que ha emboscado. Entonces permitió la alimentación en armamento. Pero como decíamos, 3 días, 10, 13. Estas emboscadas se dan el 17, se da una. Hay otra que se da el 15. Sucesivamente otra que se da el 22. Entonces permite armarse. Hay lanzamiento de abastecimiento desde el aire. Pero los combates son intensos. La huida de la población civil también es intensa, porque las bombas que son lanzadas... que a eso voy. Es decir, la ofensiva tiene una contraofensiva y una represión. Se ocupan
es decir, la aviación para bombardear a la población civil en Nicaragua. Aterrorizarla. Sí, con las famosas bombas, primero de las de 100 libras y después las de 500 libras. No, dicen que hubo lanzamientos de bombas superiores a las de 500, 600, 700, hasta 1000 libras, pues. No diría exageración, pero, por ejemplo, hay muertes masivas de 100 personas. Y esa bomba que cayó en el Ducualí fue, que cayó en el refugio, exactamente en la boca del refugio, se voló a todos los que estaban, los enterró vivos ahí, sí. Totalmente. Y lo otro es que me parece que es interesante la investigación que está haciendo Pablo Emilio, las muertes que se dieron, no estamos hablando de muertes sino selectivas, que mataban a gente en la carretera que tenía raspones, o cualquier cosa, es decir, asesinatos de civiles, jóvenes, de forma indiscriminada, que se daban en los tranques, o sea, que tenía la GN. Ellos estaban interesados en la salida de la población civil, y dejaban salir, por ejemplo, en esa carretera norte. Pero cuando miraban a un joven, lo bajaban y lo registraban. Sí. Y a ojo de buen cubero, bueno, qué sé yo, lo sacaban de ahí de la cuestión o lo mataban y lo mataban ahí mismo. Ahí mismo, o lo llevaban a interrogatorio y lo terminaban matando, y aparecen los muertos sobre la Cuesta del Plomo, y a la orilla del lago, es decir, todo lo que hoy es el malecón, que ese era el lugar donde la gente iba a buscar a quien no sabía, es decir, a ver, yo tengo días de no saber de Rafael Casanova, lo voy a ir a buscar ahí porque a lo mejor por ahí lo encuentro, pues. Ahí hubo un intento de rescatar allá me acuerdo, volviendo, y bueno, un tema similar, en el terremoto, de tratar de rescatar todos los que habían muerto. Y me acuerdo que se publicaban en la prensa, pero de pronto se cortó porque no se llegó. O sea que uno tenía que ser una investigación profesional. Y tal vez en este caso, Pablo Emilio, está en un costo pues enorme investigar todo eso, porque no solamente es el muerto el que estaba combatiente, el que vieron los combatientes, el que cayó ahí, sino que también estamos hablando de población civil que fue asesinada. Sí. No aparece. Los soviéticos, ¿cuánto pasaron investigando la cantidad de muertos? Se volaron 30 años. Sí, no, y bueno, Pablo Emilio lleva eso más o menos investigando también. Porque es decir, a ver, ¿hace cuánto? Hace 43 años de repliegue. 43 años. Sí. 43 años de repliegue. Más o menos eso lleva Pablo Emilio investigando. Y ha logrado toda esta información que te digo, es realmente meritorio conseguir no solamente el dato, es decir, el nombre de la persona que murió, sino las condiciones en que murieron, pero además toda la información sobre esa persona. Claro, hay algunas dificultades que son propias también de la característica y naturaleza de nuestro pueblo, que prácticamente te colocan como, y bastante lo difícil que debe ser ese trabajo. No, mi hijo murió combatiendo, y tal vez fue que combatiendo, tal vez una muerte que lo mató un charnel de un rocker, porque sacó la cara, pues, exactamente, la hija, pero la gente pero está el caso de la población civil que murió bajo las balas de los francotiradores, por ejemplo. También, el que se movía, blanco. Sí, en el lado de Bello Horizonte, eso era característico, el francotirador que estaba en Bello Horizonte esperando que la gente cruzara de un lado a otro en Bello Horizonte. Y lo otro es que por primera vez se empieza a usar la luz infrarroja, y con francotiradores especializados. Hay varias anécdotas, pues, por ejemplo, de la participación de coreanos, que eran veteranos de la Guerra de Corea, saigoneses. Esos dicen que fueron gestiones que hizo Somoza Portocarrero. Sí. El Chihuín. Sí. Y hay mercenarios, por ejemplo, ahí está el caso de un mercenario alemán que fue ejecutado, y que eran la noche las muertes, entonces usaba luz infrarroja. ¿Y cómo lo detectan? Bueno, porque los que lo estaban abasteciendo logran capturar que no parecía, pues eran dos ancianos, una pareja de ancianos que pasaban con un carretón, porque la guardia dejó libre un corredor, que es el famoso corredor que iba del Edén, como que para la gente fuera a hacer sus compras al oriental, pero también les permitía a ellos infiltrar, digamos, a este tipo de los francotiradores. O también, en este caso, estaban los famosos saigoneses. Hay un vietnamita ahí que, bueno, ¿cómo lo matan? En ese escenario participó William Ramírez, que los guardias que van atrás se corren, donde le empieza a golpear, y él avanzaba, sin nada.
Y el que estaba generando, el que generó ese problema, que ubicó la ubicación, dicen que fue un chavalo como de 12 años y con un rifle 22. Y entonces dicen que fue William Ramírez, otro que le tiró al hombre, y van a descubrir por la documentación, lo revisan, entonces le descubren el pasaporte y por supuesto cualquier cantidad de droga que llevaba consumiendo. Y los guardias que iban con él retrocedieron, pues los que no cayeron se fueron, retrocedieron ahí en la parte, pues en sí, esta... no se replegaron, valga aquí la aclaración, justamente, huyeron. Vamos a hacer pausa en esta edición, Sumando Vigores en Extra. Continuamos conversando, Sumando Vigores en Extra Plus. Hablamos acerca de el repliegue táctico a Masaya en 1979. ¿Qué efectos tiene? ¿Por qué es tan importante el repliegue táctico? El repliegue táctico es tan importante porque fue contundente, fue un golpe contundente a la dictadura. Hay preguntas que plantean si el enemigo logró saber lo del repliegue, porque era difícil de que 2.000, de la marcha pues que se suponía 1.500, de repente se suman 6.000, es muy difícil que las redes del enemigo no se hayan dado cuenta que iba el repliegue. El problema es que ellos no ubicaban exactamente dónde iba a ser, cómo iba a ser, porque a ellos les convenía el repliegue porque sacas, como se dice, el juego del gato y el ratón. Al ratón lo agarra fuera de la madriguera. Pero tampoco la GN a estas alturas, ocupada en todos los frentes, no tenía capacidad para dar un golpe. Pero ellos están calculando un retiro de unos 500 combatientes. No están calculando el retiro de miles. Porque si analizamos la situación de septiembre en Estelí, el repliegue permitió aumentar la fuerza de combatientes del Frente Norte. Sí. Entraron 35 guerrilleros y se retiraron más de 300 combatientes que se aglutinaron, se entrenaron y se convirtieron en combatientes regulares. Entonces, en el caso de este repliegue, se está pensando originalmente en que esos 800 o 1.000 combatientes, retirarlos a Masaya, que ya está liberada, 3 días antes ya ha sido liberada Masaya, solamente quedó en la posición de ellos en la Inca y en el Coyotepe, en el Cerro Coyotepe. Que juega un papel muy importante en el repliegue. Sí, correcto. Sí. Era lograr llevar esa masa de combatientes a un lugar seguro. Por supuesto que también a los heridos. Y lo otro está que, si no hubiera sido así, la operación limpieza de la Guardia hubiera sido terrible. Porque ahí, por ejemplo, en Santa Rosa, en el testimonio que me decían, hombre, teníamos un problema, teníamos presos, dice, en orejas o guardias capturados, dice. Y teníamos gente pues que había participado en la cuestión esta de el montaje después de los parapetos, que tenía pues señas de todo eso, sí. Y el poco de heridos. ¿Cómo lo íbamos a dejar? No se podía. Pero principalmente vayamos un poco más allá. La llegada de ellos, porque supuestamente eran 12 horas y que tuvo unos altibajos, fueron parte de la vanguardia, parte del centro, fue masacrado por la aviación. Ahí también tiene que hacerse un estudio, porque se habla como de una 20, 30 de muertos. Ahí hay tanto la mayoría de los muertos son población civil, hay más de 100 personas muertas. Sí. De 100 a 200, cuidado. Entonces, cuando se ubica ya el mando en Masaya, tienen la posibilidad de pasar a la ofensiva con los combatientes que están concentrados. Por ejemplo, la brigada móvil, Oscar Pérez Casar, ya no está integrada por un pelotón inicial, sino que ya pasa a ser integrada por 8 o 10 pelotones y pasan a la ofensiva en Carazo. ¿Por qué se rompe la estrategia del enemigo? Porque la GN no se considera derrotada todavía, aún con prácticamente la que está pasando en todos los frentes, ¿verdad? Van a concentrar la mayor parte de fuerza en Jinotepe, que es donde se han sostenido, con la ayuda de fuerzas del Condeca, y pasar a la ofensiva a hacer una operación Yunque Martínez. Las fuerzas que tienen todavía intactas en Granada, y con refuerzo de Jinotepe, caerle a Masaya. Claro, aplastar. Sí. Aplastar totalmente. Y ir de Masaya, ir ciudad por ciudad. Que es lo que el repliegue justamente no permite. No permite el repliegue, correcto. ¿Por qué? Porque se logra pasar a la ofensiva. Se pasa a la ofensiva en Carazo, Jinotepe y Diriamba.
a un costo bien elevado, porque había una concentración de fuerza de la GN considerable. Ahí estaba Rafaelola. Sin embargo, eso les arrebata la posibilidad de contraofensiva. Y aquí es importante señalar que se corta la comunicación entre Carazo y Granada con el refuerzo de estas tropas, se corta la comunicación de la Guardia entre Carazo y Granada, porque todo lo que son los pueblos blancos, llegando hasta Diriomo, Diria, es decir, hasta el, ¿cómo se llama? Hasta el Guayacán, el árbol Guanacaste. El Guanacaste, hasta el Guanacaste, y toda esa comunicación que había de la Guardia entre Granada y Carazo queda rota, lo que permite más adelante la toma de Granada, la toma de Carazo, la toma ya de Masaya. Y se le corta el frente sur. Se le corta el frente sur, se corta la alimentación al frente sur, se logra refrescar al frente sur de alguna manera. Es decir, y el repliegue del frente sur se produce por San Juan del Sur, porque ya no pueden pasar. Sí. Aquí lo interesante es que 3 semanas más tarde, Somoza renuncia y se produce efectivamente el ingreso de los frentes a Managua el 19 de julio, para participar el 20 de julio en el acto de la liberación. Y es como unos 2 o 3 días después, 10 días después, algo así, porque fue el 19. Pero hay que notar algo con respecto a la importancia del repliegue. La concentración de fuerzas en Masaya y el Coyotepe era grande. La Inca no se pudo tomar, porque al ser, digamos, prácticamente hasta tener unas trincheras con refuerzo metálico, y lo que refieren es que había una fuerza considerable de guardias con alimentos que encontraron después, enorme, porque están esperando ese tipo de fuerzas ahí, ese es el objetivo. Y se van el 17, cuando se dan cuenta que se va a Somoza, y es una amanece, o sea, han abandonado la Inca y el Coyotepe. Eso es ahí, por eso es que el repliegue jugó un papel muy importante, determinante para el triunfo militar sobre la dictadura somocista, pues, porque es prácticamente esa acumulación de fuerzas que hay ahí permite pasar a la ofensiva y cortarle la posibilidad de la contraofensiva. Que no sé, bueno, vos tenés familia originaria de Jinotepe, y ahí se capturó a una parte del contingente de Condeca que ya se había adelantado, porque lo que se pensaba era un refuerzo muy importante de guardias hondureños y salvadoreños que iban prácticamente a participar en esa contraofensiva. Son cosas interesantes, porque, a ver, en esa carretera de Iriamba, La Boquita, a ver, justamente La Boquita, Casares, toda esta zona es zona de desembarco de tropas en apoyo a la Guardia, pero también es zona de desembarco de avituallamiento y armamento para los combatientes sandinistas. La carretera que va de Diriamba a Casares La Boquita tiene unas rectas ahí en donde aterrizaban avionetas, a 1 kilómetro, 2 kilómetros de Diriamba, bajaban cosas, armas, comida, medicamentos, para los combatientes, y despegaba la avioneta. Y eso era muy probable de que esas entradas pudieron haber sido, se pensó en utilizarlas por parte de fuerzas del Condeca. Para forzar a Somoza. Pero bueno, esas son las cosas que ocurrieron para garantizar el 19 de julio. Fueron determinantes. Fue el repliegue fue como se trata de una derrota, no fue un triunfo. Fue prácticamente un movimiento militar exitoso. Exitoso. Bueno, muchas gracias, doctor, por la platicada. Gracias a tu persona por traernos de nuevo por acá, y estamos como siempre a la orden. Cómo no. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes esta edición de Sumando Vigores.